Vamos a tener hoy una charla previa al bautismo, a un bautismo que hoy desde luego es especial por una serie de connotaciones. Vamos ya sin más a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estos momentos que nos das. Un día que realmente va a ser especial para una persona que va a hacer el pacto contigo, pero que esta vez no es la primera vez, sino que es un rebautismo. Y tú sabes las condiciones en que cada persona atraviesa por su vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles siempre, y que el paso que va a hacer esta persona para hacer el pacto perpetuo contigo sirva también como un buen ejemplo para muchos más. Cuida de tu pueblo, Señor, y que cada uno de ellos, aún no sabiéndolo, empiecen a acercarse a ti, guiados por el Espíritu Santo, y que también hagan el pacto en las aguas del bautismo. Perdona nuestros pecados y dirígenos ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como os decía, hoy es un día especial. No es la primera vez que hago un rebautismo, pero en este caso es especial en un sentido, y es que conozco a la persona que a la anterior vez, cuando estuve en México, tuve que hacer un rebautismo de una chica. Y bueno, la verdad es que le cogí mucho cariño, porque realmente a todas las personas que vas a bautizar, si tienes unos momentos previos, aunque no lo hayas conocido antes, y empiezas a dialogar con ellos, te das cuenta que el Espíritu Santo está allí trabajando, y eso une como nada en el mundo. Y ese rebautismo lo recuerdo muy bien, y fue un día muy grato para mí, y muy grato para la persona que especialmente iba a hacer ese paso. A veces los cristianos hacemos el pacto con Dios, pero a veces, por circunstancias, porque quizás no somos suficientemente fuertes espiritualmente y el diablo sabe cómo entrarnos, pues por un sitio o por otro cedemos. Pero ¿sabéis? Lo importante no es quedarse con el ceder y ya está, y decir, bueno, sigo igual, aquí ya no hay nada que valga, no hay perdón, sino lo importante es tener esas ganas de volver a reiniciar. Y en estos tiempos en que lo difícil es siempre querer rectificar, pedir perdón, es algo que la persona que quiere acercarse de lleno al Señor, hacer el pacto con Él, necesita hacer. Y pedir perdón nunca es fácil, porque a veces puede costar incluso pedir perdón. No ya digo a las propias personas que podamos ofender en algo, sino al mismísimo nuestro Señor. ¿Cuántas veces por pecar nos sentimos distanciados y ahora cómo me va a oír el Señor después de lo que he hecho? Pero el Señor oye, porque si hay sinceridad y ganas de cambiar, el Señor oye y el Señor perdona. Y sabéis, cuando una persona ha pasado por circunstancias y decide ser rebautizada, es la mejor señal que puede pasar en una persona. ¿Sabéis? Si cada persona que se dice cristiana analizara su vida, quizás más de uno debería rebautizarse. Y hay personas que dicen, no es necesario bautizarse de nuevo si ya se ha hecho una vez. Es cierto que es algo que siempre se deja a nivel de conciencia de cada uno, es cierto. Pero también es cierto que no es nada malo rebautizarse. Al contrario, hay personas que ignoran que la mismísima Ellen White se rebautizó. Ella en un principio pertenecía a la iglesia metodista y conoció el mensaje del pronto advenimiento de Cristo, aceptó el mensaje millerita del retorno de Cristo en 1843, después 1844, y al aceptar ese movimiento se rebautizó. Y se rebautizó y encontró una paz como nunca había llegado a encontrar. Pues bien, no tiene que ser una experiencia única la de Ellen White, pero en este caso nos sirve como ejemplo. Muchas personas me escriben diciendo, he hecho tal cosa y tal cosa, Dios me perdona o me he de rebautizar. Bueno, como siempre digo, cada uno tiene su propia conciencia y no podemos ser conciencia de los demás. Pero si Dios llama y hay algo en ti que dice que hay que hacerlo,
Pues hazlo, claro que sí. Que nada os lo impida. Hoy precisamente, con este concepto, vamos a ver un texto que seguro que nos conocemos de sobra, seguro. Y es un texto que precisamente en el último estudio bíblico que estuvimos compartiendo, estuvimos tratando de una persona en concreto, muy concretamente, sí. ¿Sabéis quién era? ¿Lo recordáis? El señor Nicodemo. Pues bien, si tenéis Biblia y queréis seguirlo conmigo, vamos a empezar en Juan capítulo 2, pero no vamos a empezar justo cuando empieza el relato de Nicodemo, sino que vamos a fijarnos un poco antes, porque una vez más vamos a descubrir cómo la palabra de Dios sigue siendo maravillosa y va mucho más allá de lo que a veces leemos y nos quedamos con una cierta parte. ¿Cuántas veces hemos visto la correlación que hay entre ciertos textos que cuando miramos el antes y el después nos está situando y dando una simbología de algo que también debería acontecer en un futuro? Eso lo hemos visto en los temas de hay fecha para el retorno de Cristo. Pues hoy nos vamos a seguir maravillando de la palabra de Dios, porque el relato de Nicodemo, el poco antes y el poco después, nos va a sentar de maravilla a todos. Fijaos que si leemos el capítulo 2 desde un inicio, hay Biblias que tienen un pequeño titulito encima. Son como subtítulos dividiendo el capítulo. El mío empieza con las bodas de Caná. Y todos ya sabemos la simbología que llega a tener las bodas de Caná en relación con el retorno de Cristo. Pero si seguimos avanzando, después dice, Jesús purifica el templo, con toda la significación que esto tiene también. Purificar el templo arriba, ¿para qué? Para venir a buscarnos. Pero también, ¿qué es el templo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Nuestro propio cuerpo. Por tanto, vemos ese paralelismo continuo entre bastantes valores que nos van situando en un contexto que va a ir, sí, segunda venida de Cristo, pero también al corazón de cada uno. Y luego llegamos hasta el versículo 23, que es donde empezaremos a leer. Y mi subtítulo aquí dice, Jesús conoce a todos los hombres. Y desde luego va a ser un punto de partida esencial, porque Jesús conoce a todos los hombres, no a unos sí y a otros no tanto o nada. Nos conoce a todos a la perfección. Y mirad cómo empieza, para situarnos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, recordemos que viene todo desde las bodas de Caná, Jesús purifica el templo y ahora nos sitúa, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y qué va a acontecer en Pascua? En un futuro. Ya lo sabemos de sobras, ¿no? Retorno de Cristo. Pues mirad qué nos dice ahora. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aquí es algo que ya debería preocuparnos, porque esto es un contexto de juicio. Si Jesús nos conoce a todos, ¿qué conoce de nosotros? Todo, absolutamente todo. Y por tanto, ¿quién va a ser nuestro juez? No va a ser Dios Padre. Todo el juicio ha sido dado al Hijo. Por tanto, Jesús va a ser nuestro propio juez. Y si lo conoce todo de nosotros, fijaos que no diga de nosotros que no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Qué distinto sería que aquí escribiera que Jesús se fiaba de todos porque los conocía a todos. Señal de que todos andarían perfectamente en su camino. Y aquí dice que no. Y mirad que ahora va añadiendo en el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe el corazón de cada uno de nosotros. ¿Alguien puede engañar al Señor? ¿Sabéis? Me hace mucha gracia cuando hay personas que me llaman o me escriben y van diciendo, si el Señor viene en 2031, no puede ser que lo sepamos, porque yo mientras haría la vida que me diese la gana, y un poco antes de venir o cuando ya viniese yo me convierto. ¿A Dios le vamos a engañar?
Si realmente hiciésemos eso y viviésemos por misericordia de Dios hasta ese momento, ¿Dios no conocería nuestro corazón para saber que lo queremos engañar? ¿Que en verdad no hay una transformación sincera de corazón? Fijaos que es un planteamiento absurdo. Dios es Dios y lo sabe todo. ¿Y vamos a llevar una vida cualquiera hasta esa fecha? Cuando deberíamos pensar, nos queda muy poco tiempo, tampoco sabemos si vamos a vivir hasta entonces y tanta gente necesita ser salva para vivir y dar el mensaje con más fuerza aún. Fijaos que a veces los absurdos de las mentalidades de las personas para negar la palabra de Dios, tal cual, llegan a extremos insospechados. Pero en ese contexto de cuando está analizando, Jesús sabe el corazón de cada uno, empieza un relato. Ya sabéis que en un principio los libros no estaban divididos por capítulos y versículos. Todo esto fue redactado seguido por el apóstol Juan. Y después de decirnos eso, enlaza con el capítulo 3 aquí, que nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, y mira qué respuesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aquí se deja que le vayan sacando el polvo de los hombros, cepillándolo, porque Nicodemo se presenta así, dándole un tributo de magnificencia. Pero Jesús, en vez de centrarse en eso, ¿qué le dice? Le va directo al corazón, porque sabe el corazón de todos y sabía el de Nicodemo. Y en vez de seguirle la corriente, va directamente y le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, ¿qué? ¿Vas a ser salvo? No. Y aquí Nicodemo ya queda un poco desmontado de un principio, pero aún y así intenta aguantar un poco esa postura inicial. Y en el versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fijaos que da como un poco de excusa. Y Jesús, una vez más, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir dando vueltecillas sin ir al grano? Jesús no pierde el tiempo. Jesús sabe lo que hay en ese corazón y va a sacarlo para que se manifieste lo que hay allí y para que esa persona sepa que necesita él mismo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, Jesús no va con rodeos. Vuelve a repetirle prácticamente lo mismo, con unos matices un poco distintos. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿se puede entrar en el reino de Dios si no has nacido de agua y de Espíritu? Imposible. ¿Y qué es nacer de agua y de Espíritu? Nacer de agua evidentemente significa bautismo. Pero ¿y nacer de Espíritu? Nacer de Espíritu implica que una cosa es que, sí, te sumerjan y salgas otra vez del agua, pero eso puede ser solo una apariencia. Pero el Dios que conoce el corazón quiere que además de ese paso se dé el más importante, que es el del interior del corazón. Y el del interior del corazón es que el Espíritu Santo te haya tocado, te haya transformado. Un bautismo, si no ha habido una transformación por parte del Espíritu Santo, no sirve absolutamente de nada. De nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y el cristiano qué pasa a ser una vez bautizado? ¿Solo hombre carnal o pasa a ser también hombre espiritual? Primero es lo carnal, evidentemente, todos somos humanos, hombres, mujeres, es igual. Pero ¿qué necesitamos hacer?
Vivir por el Espíritu, tenerlo en nosotros, que habite en nosotros. Si no hay la conjunción de las dos cosas, no va a haber salvación. Y fijaos que Jesús, después de repetir el de cierto, y en definitiva estar diciéndole lo mismo con algo más de datos, le añade: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 3 veces le está repitiendo un concepto con matices distintos. 3 veces. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo el Espíritu Santo trabaja en cada persona, ¿verdad? Vemos a alguien dentro de la persona que lo va trabajando y trabajando, no lo vemos. Pero el Espíritu Santo funciona así, no se ve, pero actúa. Y en todo esto, respondió Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, es una confrontación fuerte hacia un fariseo. De cierto te digo, fijaos que vuelve a repetir el de cierto te digo, aquí de un modo clarísimo ya, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Puede ser que se testifique y no se reciba el testimonio de la palabra de Dios? Claro que puede ser. ¿Sabéis si durante todos estos años que ha habido predicaciones y contactos a nivel personal, toda la gente que hubiese oído se hubiese convertido? ¿Cuántos creyentes de verdad no habrían? Millones. Pero no sucede así siempre, ¿verdad? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Por qué? Porque las terrenales más o menos las podemos ver y comprender, pero las celestiales, mucho más difícil. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo acudiendo a Jesús se puede recibir la salvación. ¿Qué sucedía con esa serpiente levantada en el desierto? ¿Qué tenían que hacer? Mirarla si eran picados. ¿Y qué? ¿Se salvaban o se morían? Eran salvos, eran sanados. Fijaos que la sanación y la salvación siempre va de la mano. Y ahora nos añade: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una parte ya muy bonita. Si creemos de verdad en él, tendremos vida eterna. Y Jesús venía de conocer los corazones. Y él sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero nosotros lo sabemos. ¿Verdad que no sabemos quién va a ser salvo y quién no? Así viendo a una persona. Si difícilmente lo podemos decir de nosotros, ¿cómo vamos a poderlo afirmar en los demás? Pues hay una esperanza, hay vida eterna. Y si nosotros queremos seguirle de verdad, se nos da la vida eterna. Fijaos que Nicodemo tiene ese diálogo con Jesús y Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo. Ahora pongámonos en un contexto actual. Nicodemo, un creyente, un buen creyente además, bastante intachable. Pero que Jesús le diga: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario nacer de nuevo a Nicodemo? Pues porque siempre había alguna cosa que cambiar. No era la suficiencia de ser fariseo la salvación, sino la salvación estaba en Cristo, en el Mesías, a quien él ya estaba reconociendo. Y ahora pongámonos en nuestro contexto también actual de nuevo. Hemos reconocido la verdad, la hemos abrazado, pero a veces no ha sido suficiente, a veces nos hemos apartado. ¿Y qué nos dice Jesús aún ahora? Tienes que volver a nacer. Y eso es lo que tú has decidido hacer, volver a nacer. Y en un nacimiento espiritual, ¿qué sucede? Que todo tu pasado, ¿qué?
es sumergido, es enterrado. ¿Y qué haces después? ¿Te quedas enterrado para siempre? Sales como una nueva persona, sales como un auténtico cristiano. El nombre tuyo queda registrado en el libro de la vida del cielo. Vida eterna significa eso. Pero cuidado, esto no es garantía que, mira, porque hago un rebautismo ya voy a ser salvo. No. Porque hay que seguir trabajando y con la ayuda de Dios cambiando todo lo malo que hay en nuestro carácter, todo, y a veces es muchísimo. Debemos cambiar de verdad. Y con la ayuda de Dios, porque solos no podemos, al final, ¿qué conseguimos? La salvación. Pero hay que lucharla. ¿La salvación es gratuita? Sí. Es más que gratuita. Toma, te la da. Ha pagado por ti. Pero eso no es suficiente. Si nosotros no asimilamos eso como que quiere decir que nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo, la salvación no va a ser nuestra. Y ahora analicémonos cada uno de nosotros. Aquí solo hay una persona que se va a rebautizar. Pero cada uno de los que hemos sido bautizados, o los que no se han bautizado aún, ¿debemos cambiar cosas? Creemos que Jesús es quien nos da la vida eterna. Pero los demonios también creen. Pero en cambio tiemblan. ¿Por qué? Porque no le hacen caso. Y saben el futuro que les espera, aunque quieran cambiarlo. Pues de algo hemos de aprender, ¿eh? Fijaos que cuando nos está diciendo más tenga vida eterna, enlaza con el versículo más famoso de toda la Biblia. Ese versículo, que es el resumen, dicen algunos, de toda la Biblia. Juan 3:16, que tantos conocemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó, ¿qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, si crees en Él y actúas en consecuencia, tendrás vida eterna. Pero si crees en Él y tu vida sigue sin ofrecer cambios, ¿vamos a tener vida eterna? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Es cierto que el camino del cristiano es de santificación. Yo no conozco el mensaje y de un día para otro he hecho un cambio radical. Ni yo ni nadie. Es un paso progresivo tras otro. Y a veces eso es una carrera de paciencia. Por eso Pablo decía, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Fue Pablo quien dijo esto? ¿O fue Juan? Juan. Que ninguno retome tu corona. ¿Y puede ser que nuestra corona alguien nos la arrebate? La corona con la cual vamos a ser premiados. Cuando entremos al cielo, se nos va a dar una corona a cada uno de nosotros. Pero esa corona ya significa que ya tienes la vida eterna. Él te corona. Pero ¿y si esa corona nos la han quitado antes? Y nos la han quitado porque Satanás es muy hábil y va a intentar hacernos caer por un lado o por otro. Se nos acaba el acceso al cielo, ¿eh? El camino de la santificación no es fácil. Nada fácil. Y si veis que un cristiano de verdad dice, uy, la vida de cristiano es genial, no tengo nunca ningún problema, como alguien alguna vez nos había dicho a nosotros, como adventista, no, ningún problema. ¿Por qué? Porque no sabían en su trabajo ni que era adventista. Y si tenía que transgredir el sábado, lo transgredía. Y no pasaba nada. Pero como eso, tantísimas cosas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino para condenarnos. Jesús vino para darnos la salvación. Pero a veces algunos toman al personaje de Jesús de un modo tal que solo es condena, condena, condena. Y Jesús lo que quiere es salvación, salvación, salvación. Pero eso sí, esa salvación también te la tienes que trabajar. Cada uno de nosotros la tenemos que trabajar. Somos salvos por la fe, por supuesto. Pero hay que dar frutos.
La fe sin obras es muerta. Las dos cosas deben ir conjuntamente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una vez más, es para pensar, ¿cuántas veces hay personas que llevan una vida de desastre absoluto, que no son felices, solo intentan distraerse de algún modo para no analizar cómo están realmente? ¿Son felices? Cuando llegan a casa y tienen problemas, cuando van al trabajo y tienen problemas, cuando van por la calle y tienen problemas. ¿Son felices? No. Pero no son felices porque algo les falta dentro. Y les das el mensaje, les das la verdad presente, y lo desprecian, no la quieren. Porque se dan cuenta que sí, que lo que dices es verdad, pero ellos son conscientes que si aceptan eso, deben hacer cambios en su vida. ¿Y cuántos quieren cambiar realmente su vida? ¿Cuántos? ¿Ya lo veis? ¿De cuánta gente que le dais el mensaje reaccionan positivamente y quieren seguir al Señor? Irán sacando excusas. Pero qué pocos quieren seguir al Señor. Y llevarán una vida de porquería, absolutamente de porquería, pero seguirán sin querer cambiar. ¿Por qué? Es incomprensible. Es como Satanás. Es lo mismo. ¿Lo que está haciendo es justificable? No, en absoluto. ¿Le da felicidad? No, en absoluto. Y no cambia. Y nosotros a veces podemos ser el reflejo del carácter de Satanás en vez del de Dios. Debemos querer cambiar siempre, cueste lo que cueste. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Os dais cuenta? La luz es muy clara, te enfoca el camino a seguir, pero a veces se prefiere más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? En la oscuridad, ¿qué se puede llegar a hacer? Cosas que en principio no se ven, ¿no? Pero cuando hay luz, uy, cuidado, que ahora quizás sí me ven. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí está la cuestión. ¿Cuánta gente no decide entregarse al Señor? Precisamente por esto. Porque no quieren que alguien o Dios mismo les diga: esto no está bien, tienes que cambiarlo. Prefieren seguir haciendo su vida miserable. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, el que quiere de verdad estar en la luz, ¿qué va a hacer? ¿Andará en tinieblas? Andará por el camino de la salvación. Pero mirad, porque en todo este contexto, el relato teóricamente terminaría cuando hemos visto todo el tema sobre Nicodemo. ¿Cuántas veces en las iglesias se habla de Nicodemo solo sobre ese apartado, justo en esa conversación de cierto te digo, y acaba allí? Pero es que el texto no acaba así tan simplemente. Hemos visto el antes, donde nos sitúa los cambios que debe haber en una persona después, aunque quizás ya haya sido creyente. Y mirad cómo termina todo esto. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. ¿Os dais cuenta del contexto? Tiene un diálogo con Nicodemo de nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo? Transformación, bautismo. Hemos visto todo el contexto de Pascua, con todo lo que eso llega a implicar. Transformación. Y finalmente, ¿qué nos vuelve a decir? Hay que bautizar. Hay que bautizarse. Aquí el texto dice que Jesús bautizaba. ¿Jesús bautizaba? Jesús no bautizaba. En otros textos nos aclara que son los discípulos que bautizaban por él. Estuvo allí con ellos. Y en ese contexto, bautismo.
Por tanto, fijaos que todo lo de Nicodemo no es sencillamente, mira, una transformación, un nacer de nuevo y ya está, sino que habla que tiene que haber una verdadera transformación para que haya un verdadero bautismo. ¿Cuántas veces habéis visto campañas masivas en iglesias? Se llenan estadios, terminan al cabo de 1, 2 días, 3, y todos a bautizarse, movidos por sentimentalismo. Y después esas personas están fundamentadas en la verdad, han hecho cambios realmente en su vida o siguen como siempre. Eso no son bautismos, eso son remojar, nada más. El bautismo debe ser un paso hecho en plena conciencia y sabiendo que el Señor quiere que haya un cambio. Y si ese cambio no se produce, no te pongas en las aguas del bautismo, porque la transformación debe ser hecha antes. Y el paso del bautismo debe ser la culminación. Y eso es algo que siempre debemos tener presente. Cuando una persona quiere ser bautizada, debe manifestar en su vida que quiere hacer cambios. Evidentemente no hay que ser perfecto, porque si no ninguno de nosotros se hubiese bautizado. Pero hay que querer ser perfecto y trabajarlo con la ayuda de Dios. Y si hay situaciones en nuestra vida que aún deben cambiar, cambiémoslas. Si hay relaciones que debemos cambiar, cambiémoslas. Para bien, buscando el perdón de Dios, pero buscando también el perdón de los hermanos, si puede ser, del prójimo en general. Y a partir de aquí, entregarnos plenamente al Señor. ¿Y creéis que el Señor no va a bendecirnos después de eso? Quien piense que después de salir del bautismo la vida continúa como si nada, se equivoca. Porque en un verdadero bautismo el corazón debe ser compungido por el Espíritu Santo. No solo se trata de agua, se trata de que el Espíritu también te llene. Y a partir de allí uno debe ser consciente que es un cristiano auténtico. Y seguirán las luchas, pero debe seguir con las luchas en Dios, no solo. Y el Señor nos puede cambiar, el Señor nos puede transformar. Queremos eso cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Y a veces cuesta que nos conozcamos el nuestro mismo, ¿verdad? Cuando el texto bíblico nos dice, examinaos a vosotros mismos. Esa es la auténtica meditación. La meditación bíblica es detenernos y pensar cómo soy realmente. Esa es la meditación, la que te debe llevar a orar y a pedirle al Señor cambios en tu vida. La meditación auténtica es esta, no es la de salir levitando poniendo los dedos juntos. Por desgracia, Satanás ha cambiado incluso estos conceptos. Pero hoy va a ser un gran día del cual yo me alegro mucho, muchísimo. Y estoy contento y feliz porque cuando una persona decide hacer cambios, eso no tiene precio. Y si yo pienso, estoy feliz por eso, y sé que vosotros lo estáis, ahora pienso en un momento en la escena del cielo, cómo se lo deben estar pasando los ángeles. Súper felices. Contentos, en este caso por ti. Contentos por ti. Qué bonito, ¿no? Saber que hacemos felices al cielo. Pero también hay ángeles aquí, están entre nosotros. ¿Y creéis que ellos ahora se están pegando de bofetadas? Ahora estarán la mar de contentos con nosotros. Y el Espíritu Santo estará muy satisfecho porque habrá hecho otra vez una gran labor. Que a veces, como no lo vemos, ni le damos las gracias. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestros corazones y quiere seguir haciéndolo. Por tanto, en este día de alegría, vamos a terminar con una oración y vamos a pasar ya a este rebautismo que tantas ganas tengo. Padre nuestro, una vez más no podemos decirte otra cosa que estamos felices
Felices porque una persona decide entregar su vida de nuevo a ti plenamente. Y ya sabes que a veces nosotros nos valoramos como, bueno, no somos tan malos o somos buenos, pero tú conoces nuestros corazones. Y gracias te damos por esa labor que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, intentando mostrarnos lo que aún debemos cambiar. Y también gracias porque nos das a mostrar que cuando nos estamos acercando más a ti, es cuanto más lejos aún nos vemos de ti, porque nos vemos tan pecadores. Pero ese mensaje de alegría que nos das, Señor, de saber que tú nos quieres, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, pagando tan caramente con su vida, cuando no merecía nada de eso, sino que lo merecíamos nosotros. Solo es para alabarte lo que podemos hacer, Señor. Bendice a esta persona que ahora se va a rebautizar. Y bendice también su ejemplo para que muchos más sigan los pasos que tú quieres. Ayúdanos a mantenernos todos firmes hasta el final y a no ceder ante los ataques de Satanás. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, tú los conoces. Y ayúdanos a tener cada día esos momentos de rodillas, de oración a solas contigo, para que puedas ir transformándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. També. Sí. Anem a començar. Teniu preparat? Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de este momento, como siempre, emotivos, como todos los bautismos. Una vez más, al concluir cada bautismo, queremos hacer desde aquí un llamamiento a todas aquellas personas que también sientan que el Señor las llama a hacer el pacto con Él. Y queremos pediros a todos aquellos que queréis hacer ese paso, que lo deseáis, si queréis adelantaros para que hagamos una oración por vosotros, para que el Señor os ayude a poder hacer este pacto y que nada ni nadie lo detenga. Si alguno de vosotros siente ese llamado a venir aquí para que oremos por él, hacedlo, sin ningún problema. Y si no, pues bien, vamos a orar igualmente, porque sé que hay personas aquí que tienen las ganas de servir al Señor, y a veces quizás la timidez o otras cuestiones provocan eso, que no se termine de dar el paso aquí. Pero tranquilos, como decíamos antes, el Señor conoce vuestros corazones. Vamos a tener una oración por todos. Padre nuestro, te damos gracias por este momento que nos has dado de bautismo. Una vez más, Señor, una alegría inmensa, porque una persona más forma parte del lleno de tu pueblo. Y ahora te queremos pedir tu bendición sobre ella, pero también tu bendición para que ayudes a estas personas que están estudiando tu palabra, que quieren también seguirte, que tienen también sus luchas,
como cada uno de nosotros. Te queremos pedir por ellos de un modo especial, para que sigan avanzando en el camino de la santificación hasta llegar a hacer el pacto contigo. Cuídalos, Señor, porque el diablo no va a parar de poner trabas para que cada persona no se decida por ti. Pero tú conoces sus corazones. Tú sabes que te necesitan tanto como todos nosotros. Cuídalos, Señor, y que encuentren en todos nosotros un apoyo necesario para llegar a estar contigo. Y por eso también te queremos pedir por nosotros, los que ya hemos hecho el pacto contigo, para que no te traicionemos jamás y que no defraudemos en nada. Perdona nuestros pecados, cuida de tu pueblo en todo el mundo, Señor, y añade cada día a los que deben ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.